Bueno, pues para empezar, pues me gustaría comenzar a hacer como, como si fueran capítulos de un libro, pero con, pues, con fármacos. Y obviamente me voy a basar, pues más, como en, más que basarse en estudios y en teoría que es en papel, me quiero basar en, realmente en fármacos, los que tengan experiencia personal. Entonces voy a empezar eh, por el eje 4033, que pues es un SARM, eh, y hacer como para ciertos puntos importantes en el fármaco y lo que yo pienso que como que se debe tener en cuenta. Primero, pues se sabe que el SARM, que el E4033 es un SARM. Entonces, eh, el primer punto que me parece importante tocar siempre que se habla de fármacos es pues que hay una supresión del eje hormonal HPT o HPTA en inglés. Eh, Ahora que, pero empezando por ese punto, si hay supresión o no, pues realmente sí, siempre va a haber supresión, porque ahí sea poca o mucha, realmente es un principio de individualidad. Hay personas que puede que ni lo sientan, pero sí o sí va a tener un bajón, va a tener una supresión en el eje hormonal. Entonces, en cuanto a supresión, realmente, eh, pues primero va a depender de la dosis. Segundo, va a depender de la persona. Con experiencia personal, pues no es que haya tenido como una supresión muy grande y tampoco hablar como de dosis precisas, pero no utilizo una dosis precisamente muy grande, muy alta. Y de todas maneras, como en la semana 5 o 6 ya estaba teniendo una supresión pues considerable como para hacer un SARM. Entonces, en cuanto a supresión, sí, en la supresión, si la califico del 1 al 10, yo diría que aproximadamente un 8. Bueno, no, un 6 en cuanto a su presión, porque o sea, aún puede seguir haciendo pues, cosas normales, pero me sentía un poco como sin energía, sin libido sexual y cosas así. Entonces se puede cargar con un 6. Su presión, vamos a ponerle 6. En cuanto a dosis, que tanto hay en estudios médicos, el ligandrol se empezó a utilizar como de 1 miligramo y ya había supresión hormonal. Entonces, y ya, o sea, quiere decir que y si había supresión hormonal es porque ya hacía cambios, ya va a tener cambios físicos, notables o no, y va a tener cambios físicos. Entonces, realmente, si funciona desde 1 miligramo, perdón, 1 miligramo, quiere decir que no necesita dosis muy grandes para funcionar, muy altas para funcionar, ni para suprimir el eje. Entonces, pues no es tan importante fiarse, pues sobre todo si son primeros ciclos de personas que nunca han tocado como farmacología antes, eh, va a tener efectos sí o sí de dosis muy bajitas. Entonces me parece que no es tan importante enfocarse en estar tomando dosis tan altas del fármaco. Ahora, en cuanto a sensaciones, eh, lo que más se puede notar realmente, yo digo que es como ese bombeo cuando se entrena. Pues es como lo primero que se nota, es como uno empieza a entrenar y con el primer ejercicio uno ya está de verdad muy inflamado. Y eh, en cuanto a fuerza, yo digo que mm, o sea, sí sí hay un aporte de fuerza, pero me parece pues, es un fármaco, ese tipo de fármacos son fármacos que pues, no son mágicos, la verdad, pues mágicos, no es que usted vaya a mutar con ellos, así que, o sea, toca ganarse las cosas todavía, o sea, toca trabajar por cuenta propia, es más que todo como un soporte. Entonces, cuanto a sensaciones, si fuerza sí, eh, si hay un bombeo mucho mejor. En cuanto a recuperación, yo digo que en mi caso fue como imperceptible, pero sí, pues ya analizándolo, viendo las progresiones y si hay un cambio pues notable en cuanto a recuperación. Entonces, obviamente las sensaciones también van a ser, pues se tienen que basar en el principio de individualidad, pero como está siendo antes, tiene que ser, em, tiene que ser visto desde el punto
partiendo desde el punto de que usted tiene que ganar las cosas, no es como que, pues eso no es trembolona, no es que usted se la ponga y así usted haga las cosas medianamente bien, va a funcionar. Entonces, si no se hacen las cosas bien como con dieta y una progresión correcta, la verdad no va a servir, no va a servir para mucho, realmente. Eh, pero la verdad, sí, pues, en mi opinión, es un fármaco muy potente. Para cómo se vende, es un fármaco con el que se pueden obtener resultados muy buenos, sobre todo si se está empezando con farmacología. Em, Ahora, intraciclo, intraciclo, yo digo que pues ahí, pues que realmente, como mencioné antes, sería acompañar con base de texto, pero muchas personas no van a acompañar los ARMS con una base de texto, así que de pronto intraciclo podría, con suplementos naturales, de pronto ácido araquidónico, que sería interesante utilizarlo con el ligandrol, así como ayudas de pronto, ahí se podría utilizar un protocolo SAM más ERM, como para que no haya tanta supresión o como para lograr, como decir, como empatar esa supresión con con el posciclo, para que no se tenga ese bajón tan grande de producción de testo endógena. En cuanto a, yo, pues, entonces, como intraciclo, realmente yo solo añadiría eso. Una base de texto, eh, si hay mucha supresión, ya pues como tratando de limpiar la cagada, pero lo mejor sería comenzar con base de texto desde antes. Bueno, pues ciclo, obviamente. Desde que altere eje hormonal sea un poco, se debería hacer posiclo sí o sí. Obviamente el posiclo no es que lo vaya a sanar. El posiclo es como un parche. Hay un roto en una camisa. Si usted le pone un parche encima, el roto sigue ahí, pero ya no se ve, pero sigue ahí. Exactamente eso es el posiclo. Usted lo va a ayudar a que usted no se siente una mierda, eh, pero no es que sí o sí lo vaya a ayudar a recuperar. La mayoría de personas, digamos que 9 10 personas se recuperan de un ciclo de ligandrol. No es como que usted no se la para en toda la vida ya porque hizo un ciclo de 8 semanas de ligandrol, pero si hay personas que a lo mejor puede que se demoren un poquito más recuperándose y cosas así. Entonces, por ciclo sí o sí se tiene que hacer, la verdad se tiene que hacer sí o sí. Dependo, obviamente vuelvo y digo, es un principio de individualidad, pero en mi opinión debería utilizarse sí o sí un posciclo de 4 semanas, que no es muy largo. Bueno, eso de 4 semanas realmente también es un principio de individualidad porque un posciclo tiene que durar lo que tiene que durar hasta que se hagan analíticas de sangre y se vea que el cuerpo está trabajando por sí solo otra vez. Sensaciones ya, posciclo ya. Ahora, otros efectos secundarios. Eh, Nuevamente así, en papel se dice que el ligandor como que genera una retención de agua muy grande, pero no es como, en mi caso personal no pasó eso, pues no hubo como una diferencia muy grande de retención de agua, ni, ni problemas obviamente hepáticos muy grandes o renales por la retención o de presión arterial por la retención de agua. Entonces, otros efectos secundarios, quizá un poquito de acné, la verdad. Yo sentí que sí tiene un poco de acné, pero eso es más que todo por la fluctuación hormonal que hay al comenzar ese tipo de pues, un ciclo de andrógenos. Ahora, costo-beneficio, eso sí me parece uno de los más importantes. Realmente, como tal, el fármaco no es barato, pero se puede poner un depende, porque pues obviamente si usted utiliza una dosis más bajita, pues le va a durar más un tarro, pues es lógica, pero el costo-beneficio me parece que para que valga la pena debería utilizarse en una dosis considerable, ni la más baja ni la más alta, pero una considerable, para que, pues, obviamente muchas personas dicen como no, pues si yo gano 2 kilos ya estaría contento, pero, pues, en mi opinión, algo que funcione para mí, que valga la pena, sería, pues, algo más notable que 2 kilos, obviamente, como estoy arreglando tanta salud entre comillas, y tanto, digamos, dinero.
para ganar los kilos. Eso no, pues para mí no tiene sentido, así que el costo-beneficio yo diría que, digamos, del 1 al 10 digamos que un 5. Si va a notar cambios, obviamente, si usted era natural, pero me parece que para todo lo que puede pasar, me parece que no vale la pena solo hacer un ciclo de ligandrol, pues como por ensayar. Ahora, ¿cuánto de eso se puede quedar como para siempre? Realmente eso depende mucho de cómo se lleva la dieta, cómo se lleva el entrenamiento y también depende mucho de usted cómo se recupere durante el posciclo. De hecho, por eso es importante también el posciclo, para tratar de retener la mayor cantidad de resultados que usted obtuvo durante el ciclo. Porque así rápidamente lo explico, como si usted hace un posciclo y estuvo 8 semanas bien, creció, estuvo una chimba y deja de un momento a otro, pues el fármaco obviamente va a tener una caída de peso hormonal. Si usted no hace posciclo, durante toda esa caída peso hormonal, usted no va a poder entrenar bien, no va a tener más recuperación, las síntesis de proteínas se va a afectar, toda esta cascada de señalización del eje hormonal no va a estar bien, así que posiblemente va a perder mucha masa muscular de la que ganó. Entonces, a eso vuelvo al costo y beneficio. Como de verdad marica, usted de verdad piensa, va a invertir 8 semanas de su vida y arriesgar de pronto un poquito de salud, simplemente para ganar tantos kilos y después llega un marica y le dice que no haga posiclo y todo lo que invirtió en tiempo, en salud y en otros recursos lo perdió. Entonces, realmente es algo para pensar. Um, entonces, bueno, costo-beneficio 5. Y quizá un 7 un 8 dependiendo de su dieta, de su postciclo, de su manera de entrenar. ¿Qué pienso en general del ligandro? La verdad me parece, pues como he dicho antes, que los SARMs son más como un complemento. No deberían hacerse monociclos. Eso es obviamente opinión personal, yo no sé nada, yo solo lo digo como por experiencia, no debería utilizarse el monociclo, debería utilizarse más que todo como un apoyo, pero realmente sí son fármacos muy potentes para cómo se venden, realmente son fármacos muy potentes que se van a ayudar demasiado como con el performance de una persona que era natural. O sea, se va a notar mucho el cambio, mucho, entre comillas, para una persona puede ser mucho, para una persona puede ser poco, pero se nota mucho el cambio de, pues, de cómo era antes a cómo empieza a tomar pues ligandrol.